primer lugar, porque eliminas mucha rigidez, es decir, y eliminas dependencia de una persona o de pocas personas que son las que se ocupan de ello internamente dentro de la compañía. Imagínate que esa persona o esas personas tienen una baja laboral, etcétera, tienes un problema, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, siendo esto una ventaja que adquieres, lo más importante es que tú al final estás confiando la realización de un proceso administrativo repetitivo, importante pero repetitivo, lo estás depositando, para ello tu confianza depositas en una empresa externa que a la vez se ocupa de la gestión de un número muy importante de nóminas al cabo del mes. Por ejemplo, en Confianz pues llevamos más de 7.000 nóminas mensuales de empresas de todos los sectores, servicios, industriales, etcétera, con lo cual estamos acostumbrados a gestionar una complejidad muy importante, ¿no? Entonces, tú como compañía, al final, si has depositado tu confianza en un proveedor externo para llevar tu nómina, te estás aprovechando de ese conocimiento que un despacho de asesoría como Confianz tiene en esta materia y que es muy, muy relevante. Entonces, en ese sentido, estás abriendo también una ventana a la excelencia dentro de tu compañía, porque nosotros tenemos una serie de procedimientos muy testados, tenemos una distribución del trabajo funcionalmente hablando que le provee a la compañía de diferentes soluciones, tanto en materia de gestión como en materia de asesoramiento laboral, que es muy difícil que tengas internamente, porque no tienes esa necesidad de gestión de esta complejidad tan intensiva que tenemos en un despacho de asesoramiento de empresas. Y por otra parte, no se debe tener miedo a qué hacer con la persona o las personas que tienes internamente en este momento llevando la nómina, porque se pueden dedicar a otras actividades dentro de de esta misma disciplina, que son los recursos humanos, actividades, digo, que pueden aportar mucho mayor valor a la compañía y que son relativamente fáciles de establecer. Es decir, pueden dedicarse este tipo de personas a, por ejemplo, establecer dentro de la compañía sistemas de dirección de personas. Es decir, llevar un control interno de las funciones, diferentes funciones, definición de funciones de cada persona dentro de la compañía y dentro de cada departamento de la compañía, es decir, un sistema de definición de las funciones, un sistema de definición de objetivos dentro de cada puesto de trabajo, no tiene que ser para cada persona, es decir, un puesto de trabajo tiene que tener definida sus funciones y definidos sus objetivos. Eso es fundamental. Tiene que haber también un sistema de evaluación de esos objetivos, es decir, se debe evaluar a cada persona y esto es un aspecto fundamental. Y ese tipo de personas conocen la organización, conocen las personas, conocen las necesidades y pueden dedicarse perfectamente a ello. Y no son sistemas complejos, sino que son sistemas bastante, digamos, objetivables y sencillos de llevar. El cuarto sistema, después de la definición de funciones, de los objetivos y de la evaluación, sería el sistema de retribución, es decir, ligar la retribución fija y variable con la definición de funciones, con los objetivos y con la evaluación. Esto es fundamental. Y el último sistema sería el sistema de formación, que cubre las deficiencias observadas en los 4 sistemas anteriores y potencia las ventajas y las fortalezas que han sido visionadas. Entonces, son sistemas que relativamente sencillos de llevar, que aportan un grandísimo valor internamente a la compañía, que ha habido empresas, clientes de confianza que han tomado esta decisión de, digamos, transformar funcionalmente las personas que llevaban nómina a dedicarlas a este tipo de control de sistemas de dirección de personas y el resultado ha sido tremendamente positivo para las compañías.